Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto encuentro de la capacitación en prevención y abordaje del suicidio. Hoy vamos a trabajar sobre la intersectorialidad en el abordaje del padecimiento subjetivo. Mi nombre es Paula Zagué, yo soy psicóloga, soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y actualmente soy directora provincial de atención a víctimas de violencia y delitos del Ministerio de Seguridad de la provincia. Bueno, también bienvenidos y bienvenidas a todas y todos. Mi nombre es Natalia Juárez, soy licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Nacional de Rosario. Soy docente de la Facultad de Derecho de dos materias, una que se llama Práctica Profesional y otra que se llama Políticas Públicas y Juventudes. Soy investigadora, formo parte actualmente me desempeño profesionalmente en la Subsecretaría de Seguridad Local y Abordajes Territoriales del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Bueno, ustedes han visto a lo largo de estos 3 encuentros anteriores, en relación a los marcos normativos, en relación a los mitos, digamos, y prejuicios en torno al padecimiento subjetivo que estamos abordando hoy, que es el suicidio. Un poco la idea de la capacitación es poder partir desde los saberes previos, digamos, ¿no? Y en un contexto presencial hubiéramos quizás, digamos, ¿no? O tendríamos otro diálogo, porque bueno, son ustedes quienes muchas veces se encuentran ante el primer, digamos, contacto, ¿no? Con esa persona que está en ese momento expresando su malestar a través de, por ejemplo, de una intención de terminar con su vida. Pero bueno, una capacitación intenta, digamos, no generar otra demanda en relación al trabajo de ustedes, sino al contrario, cambiar un poco la lógica para poder no sentirse solos y solas, para poder trabajar con otros, y hoy un poco es lo que nosotros vamos a abordar en relación a la intersectorialidad, que quizás es la única alternativa, digamos, y el único trabajo posible en relación a un abordaje, digamos, de semejante padecimiento, ¿no? ¿Querés empezar Dale, con el concepto? Bueno, un poco también traer como primera colación, tiene que ver en esta pequeña charla que vamos a poder brindarle con Paula. Partimos ya de una idea que tiene que ver con cómo fue pensado esta formación, y ya partimos de una mesa que podría decirse que es interdisciplinaria. Yo formo parte del campo de las ciencias sociales, Paula forma parte del campo de la psicología, que hace, ¿no es cierto?, al discurso que nosotros vamos a tener y construir y aportar en este encuentro del día de hoy. Para empezar a pensar la intersectorialidad, primero acuñar el término tiene que ver con traerlo, ¿no es cierto?, a lo cotidiano. Y la verdad que en nuestra práctica cotidiana la intersectorialidad es un término que se acuña, que se escucha, que se utiliza habitualmente. Estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar, a sentir y a nombrar. Y pocas veces podemos estar como pensando el sentido de ese término, que engloba un montón de situaciones, que engloba una intencionalidad, que engloba una forma de hacer una política social. Entonces, partiendo de esta primer premisa, que tiene que ver intersectorialidad, nombre en principio, interdisciplina, por otro lado, podemos mencionar que la intersectorialidad tiene como dos dimensiones. Una primera dimensión que tiene que ver con cómo se piensa, ¿no es cierto? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos intersectorialidad? Me traje algunos apuntes porque generalmente traigo muchos ejemplos a colación y me desordeno, entonces a mí la parte de escribir me ayuda a organizarme y a organizarlos también, ¿no es cierto?, a ustedes al escuchar mi discurso. Entonces, la primera distinción que podemos hacer es que la intersectorialidad alude a lo que podría mencionarse como diferentes sectores, donde la intersectorialidad ahí vendría a ocupar la relación que estos sectores establecen entre sí. Podemos pensar en un sector público, en un sector mercantil, en un sector privado, por ejemplo, en un sector de las comunidades también. Esa es una primera distinción que va de la mano, ¿no es cierto?, que no significa que es la única, sino que se complementa con otro tipo de distinción que tiene que ver con pensar la intersectorialidad en la esfera gubernamental. Y ahí la característica principal que podríamos decir que tiene el término tiene que ver en pensar en diferentes saberes.
o diferentes ciencias, si se quiere, o diferentes formas en que la organización gubernamental va adquiriendo forma, si se quiere. Entonces tenemos el sector de salud, por ejemplo, el sector de la educación, el sector agrario, el sector económico. Entonces ahí lo que la intersectorialidad viene a ocupar es la forma de organización gubernamental, es el diálogo entre esos diferentes sectores, si se quiere. Esta última distinción es a la que a nosotros nos interesa abordar, porque estamos pensando en una situación compleja donde el Estado tiene responsabilidad. Los diferentes actores y actrices del Estado tienen cierta responsabilidad en abordar e intervenir. Entonces, hecha esta primera distinción, ¿qué implica, no es cierto, esta intersectorialidad, este espacio gubernamental donde se desenvuelve intersectorialmente, o debería, ¿no es cierto? Apostamos a que se desenvuelva intersectorialmente. Y una primera premisa básica es pensar que la intersectorialidad tiene que ver con que todos los sectores se pongan de acuerdo, por decirlo de algún modo, en resolver alguna problemática, en trabajar alguna situación compleja. Lo que conlleva a una segunda premisa que para mí tiene que ver con pensar las situaciones complejas, las problemáticas de manera integral. Entonces ahí ya tenemos otro término a arrimarle a la intersectorialidad. Habíamos dicho interdisciplinariedad por un lado cuando arrancamos y ahora le sumamos la premisa que tiene que ver con la integralidad. O sea, el objetivo que tiene, en algún punto, después vamos a ir avanzando y complejizando un poco más. Pero para empezar, el sentido que tiene la intersectorialidad tiene que ver con pensar en una acción gubernamental, que es de donde nosotros estamos pensándola, que tiene que ver en un ponerse de acuerdo, en resolver problemas de forma integral. O sea, esa sería como la primera definición, un poco básica también para pensar desde dónde partimos para pensar la intersectorialidad. Históricamente, también los términos, ¿no es cierto?, que utilizamos tienen cierta historicidad y cierto andamiaje, sobre todo para entender, nos sirve este recorrido, esta mención histórica para entender por qué estamos hablando de intersectorialidad y no estamos hablando, por ejemplo, de acciones coordinadas, o por qué estamos hablando de intersectorialidad únicamente y no de lo que anteriormente se llamaba como abordajes por sectores o que tiene que ver con otro momento histórico. Entonces, el término intersectorialidad comienza a utilizarse fuertemente en los años 80, sobre todo de la mano del sector salud y después se acopla un poco más del sector de educación. Pero sobre todo empieza a haber una demanda social, territorial, de pensar determinadas problemáticas y determinados problemas de manera intersectorial. ¿Por qué? Porque las situaciones eran extremadamente complejas y se requería un abordaje, si se quiere, multisectorial para brindar, ¿no es cierto?, una respuesta integral y que realmente conlleve a una solución de alguna problemática o una situación compleja a intervenir. Entonces, algunas cuestiones generales para mencionar respecto de la intersectorialidad. Vos si querés, Pauli, tengo el apunte, así que no me molesto. Algunas cuestiones concretas generales a mencionar respecto de la intersectorialidad. Se vincula sobre todo a generar abordajes integrales con esto que mencioné en un comienzo que tenía que ver con la complejidad. Estos abordajes integrales tienen que ver fundamentalmente en que determinados fenómenos o problemáticas tienen múltiples causas. Entonces no basta solo un sector para dar solución o para dar respuesta a una problemática. Después, por otro lado, la intersectorialidad, entender que no es algo natural, que no es algo dado, sino que conlleva una construcción. O sea, nace, se gesta en la medida que se piensa y se construye. No es algo que naturalmente surge de las instituciones. O sea, no surge abordar una problemática de forma intersectorial naturalmente, sino lo que generalmente la respuesta posible que se genera desde las instituciones, porque además vos tenés la problemática ahí y es lo que tenés a mano, es dar una solución desde tu propio sector institucional e intervenir. Entonces, por eso, entender que la intersectorialidad nace en la medida que se piensa y se construye, no es algo que es natural o que esté dado.
Y por último, como alguna cuestión general, sí pensarla que en esta, de la mano con el eje anterior, que la intersectorialidad sí o sí requiere movimiento. O sea, no es una receta establecida donde un conjunto de académicos, sábelo todo o demás pueden dar solución a una problemática, sino que ahora lo vamos a desandar un poquito a este eje, pero requiere siempre de un movimiento, o sea, no es algo estanco, no es algo establecido. El movimiento que estoy mencionando tiene que ver con el propio ejercicio de generar una intersectorialidad, pero también al interior de cada institución, o sea, es algo así como lo que comúnmente se denomina como te mueve estanterías, o sea, determinada forma de hacer y de pensar las instituciones mueve estanterías para la propia institución y para los propios también sujetos, actores, actrices que intervienen en esa problemática compleja. Básicamente, cuando pensamos en abordar determinadas situaciones, problemáticas, o pensar una institución en términos intersectoriales, tiene que ver en poner en juego algunas cuestiones. Lo primero es los recursos, o sea, que es algo que comúnmente es una de las mayores problemáticas, si se quiere, para pensar en abordajes intersectoriales. Que los recursos concretos que posee cada actor, actriz que interviene en esa situación, que a la vez están acompañados por los recursos, tienen que ver con los recursos concretos institucionales que se piensa para esa dimensión intersectorial de la intervención. Por ejemplo, para pensar en el eje que nos convoca hoy, ante una situación de padecimiento subjetivo X, quizás, o debería ser que el principal recurso que surge tiene que ver, por ejemplo, con un equipo interdisciplinario de salud. Entonces, lo que hace ese equipo interdisciplinario de salud es direccionar y cargar de intencionalidad a esa intervención. Y los demás actores, actrices que están convocados a pensar en esa situación de padecimiento de forma intersectorial aportan según sus recursos propios y según sus recursos institucionales, que podrían ser, hasta lo más mínimo pienso, un traslado, que podría ser convocar a una tía que no tiene celular y hay que convocarla y es necesario, y la persona la nombra y es necesario que sea convocada, etcétera, de situaciones que podrían surgir. Entonces, la parte del recurso es una situación necesaria y es importante siempre tenerla presente. No, pensaba ahí para pensar en situaciones concretas que seguramente les ha tocado a ustedes, digamos, ¿no? De prestar una escucha, que también uno podría decir, por eso decíamos al principio, atravesar esta capacitación, y cualquier capacitación no tiene que ver con adquirir, digamos, un saber específico, sino justamente revisar y poder, digamos, hacer como el backup de nuestro propio saber, digamos, ¿no? Porque son ustedes quienes estuvieron ahí acompañando determinadas situaciones, son ustedes quienes han recibido ese llamado muchas veces. Entonces, es poder, digamos, repensar y citar algunos, vamos a decir, tips, ¿no? En relación a esto que venía contando Natalia, digo, prestar una escucha ya forma parte de pensarse dentro de una intervención, digamos, ¿no? Más allá de que después pueda venir cierta, vamos a decir, especificidad o cierto abordaje en relación a la derivación, ¿no? De esa situación, de esa persona que estamos acompañando, ya prestar una escucha, ponerse a disposición y sobre todo, ustedes lo vieron, me parece que en la clase anterior, ¿no? Cuando iban planteando algunas cuestiones, digamos, a veces, y todos, ni siquiera, digamos, ni los psicólogos ni psicólogas sabemos qué le pasa al otro, ¿no? Entonces no se trata de un saber ahí, se trata de poder prestar una escucha que implique o que no implique un valor, digamos, ¿no? Pensemos cuando uno, y hagamos este propio juego en relación a los padecimientos propios, ¿no? Cuando una está atravesando, digamos, ¿no? Un momento doloroso, un malestar subjetivo, que otro u otra nos venga, digamos, a poner un valor, ya sea en términos positivos, digamos, ¿no? Que a veces uno cae en el entusiasmo, porque bueno, tiene que ver con cómo uno puede tolerar también el propio malestar y el malestar de la otra persona, ¿no? Pero digo, cómo prestar una escucha que no contenga un valor a priori, ni positivo en relación a que va a estar todo bien, digamos, ¿no? Ni tampoco negativo, obviamente,
pero sí de poder alojar algo de ese malestar y poder soportarlo, no acallarlo enseguida, ¿no? Yo traje un recortecito que si querés vamos mechando, como es un pequeño relato de Marcelo Persia, que él es un analista de docente también de la Universidad de Buenos Aires, que dice: saber estar ahí. Clínicas respetan momentos de aturdimiento. Consternaciones enmudecidas alojan visiones del desastre de la civilización. Dice: decidió engarrafarse. Envuelto en una frazada, se ató a la garrafa con un encendedor en la mano. Hacía tiempo que andaba raro. Había dejado de hacer los cucharones de madera que salía a vender en la plaza. Escuchaba a la vecina llorar cuando el marido la golpeaba. Después de días sin dormir, pidió al tipo que no moleste a la mujer. El otro lo amenazó. La próxima vez que se metiera en su casa, lo iba a hacer internar. La noche anterior a engarrafarse, durmió bien. Cuando llegó el equipo, gritó que no se acerquen, porque iba a hacer estallar la garrafa. La psicóloga se sentó a 2 metros. Estuvieron así horas. En un momento dijo que se había preparado porque lo querían matar. 2 compañeros acompañaron un rato, callados. Cuando el chofer de la ambulancia ofreció cigarrillos, se soltó de la garrafa para fumar. Acordaron volver al hospital, aceptó viajar debajo de la camilla, tomado de la mano de la psicóloga. Digo, a mí nos parecía importante traer, por ejemplo, ¿no?, este pequeño relato, porque muchas veces acompañar y alojar el malestar incluso tiene que ver hasta con prestar, digamos, ahí un silencio, pero un silencio activo, un silencio que denote en todo caso, digamos, ¿no?, que ahí hay una presencia que que acompaña, que cuida, que no da lo mismo que esté, digamos, solo o que esté con ese malestar encima, ¿no? Pensaba esto en relación también a lo que vos decías, digamos, los distintos recursos de los cuales uno tiene para ofrecer. No se trata de la interdisciplina e intersectorialidad, no se trata de que todos vamos a hacer todo lo mismo, ni que todos tenemos que saber lo mismo. Se trata también de como de una posición ética en relación a ese otro y a ese otro. ¿Querés continuar? Dale. Justamente está vinculado a esto que decía Paula, esto que voy a mencionar, pensando en la línea, ¿no es cierto?, de lo que está en juego en la intersectorialidad. Esto que dice Paula también tiene que ver con cómo construimos intersectorialmente, porque por un lado están los recursos propios e individuales, que tiene que ver con esto también que menciona Paula en relación a la escucha, los recursos que uno tiene en relación a la experiencia que ha tenido en determinadas situaciones, y también se pone a jugar la construcción, cuando uno construye intersectorialidad, la construcción en conjunto de la visión de esa problemática o de esa situación en concreto. Por ejemplo, no es lo mismo que ante una situación de padecimiento subjetivo, un actor o una actriz que tiene la primera intervención o que está en la intervención lo haga desde una visión de criminalización. O sea, eso desordena la linealidad de una intervención, por un lado, ¿no es cierto? Además que, bueno, va ajeno a la situación de un paradigma de derecho humano y va perdiendo, ¿no es cierto?, la integralidad en la construcción de las estrategias de intervención. Eso básicamente, cómo uno va construyendo un determinado saber, un determinado discurso intersectorial ante determinada problemática, que es muy difícil también de hacer porque cuando uno construye intersectorialidad lo hace con diferentes instituciones, con diferentes mandatos institucionales, con diferente atravesamiento que tiene cada sujeto que interviene en cada situación. Eso se salda con tiempo y con horas de trabajo en conjunto entre diferentes sectores, y la construcción seria y sincera acerca de las diferentes problemáticas que atraviesan, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de una situación de padecimiento subjetivo. Por otro lado, lo que está en juego, que también viene en esta misma línea que pensamos en relación a situaciones complejas, tiene que ver con pensar en cómo se maneja, lo que se pone en juego, en qué recursos tenemos para manejar los conflictos.
los conflictos estos que surgen en la construcción misma de la intersectorialidad entre todos los que intervenimos en una situación, y a la vez la dimensión de conflicto que conlleva a una situación X problemática. Esto lo traigo sobre todo porque esta idea de conflicto también viene de la mano con esta idea de movimiento que yo le decía que cuando en esto que te mueve estanterías construir intersectorialidad. Uno, porque todo movimiento genera resistencias, por un lado. De modo, quizá no a propósito ni demás, pero la primera reacción que uno tiene ante una situación que es nueva y que puede generar desandar ciertas formas de intervenir que quizás son históricas o que quizás ya están establecidas de ese modo, genera cierta resistencia. Entonces esta idea de poder manejar conflicto es algo que se pone en juego cada vez que los recursos que tenemos, ¿no es cierto?, para manejar conflicto es algo que se pone en juego cada vez que intentamos construir o avanzamos en construir una mirada intersectorial ante determinados problemas. Ahora bien, haciendo como esta pequeña mención en relación a algunas líneas generales, hay una confusión bastante común de pensar la intersectorialidad, que yo mencioné en un comienzo, en confundirla con lo que son las acciones coordinadas, que es muy diferente de pensarlo en términos intersectoriales. ¿Por qué? Porque la intersectorialidad requiere de, por un lado, objetivos específicos y claros, consensuados intersectorialmente siempre, y que además tienen una intencionalidad específica, o sea, son claros, hay una direccionalidad clara en esa intersectorialidad, no son acciones coordinadas que podrían conllevar a determinada situación, sino que cuando uno piensa un abordaje intersectorial lo hace con objetivos claros, o sea, planificando y evaluando alguna acción coordinada ante determinada situación compleja, ¿no es cierto? Esto que mencioné siempre es un trabajo coordinado y articulado de planificación y evaluación. En todas las instancias la verdadera intersectorialidad está presente, ¿no es cierto?, esa acción coordinada de los diferentes sectores, está siempre presente planificando los objetivos, evaluando los objetivos, evaluando la tarea que se hizo y demás. Entonces, en este supuesto que partimos hace un ratito de intersectorialidad e integralidad, podríamos decir que se logra sostener desde dos ejes. Uno es la construcción de una identidad común de esa intersectorialidad, que tiene que ver con un discurso común, con un relato consensuado, que se construye sobre todo en espacios comunes de trabajo para quienes conforman esa intersectorialidad, y de poder pensar y retrabajar las diferentes situaciones problemáticas, ya sea del sector que fuera, ya sea, podría ser del sector policial, del sector educativo, del sector, o sea, el espacio de encuentro entre diferentes áreas e instituciones hace a una identidad común en esa construcción y abordaje de una situación. Y por el otro lado, lo otro que sostiene la intersectorialidad tiene que ver con pensar que esa intersectorialidad siempre va de la mano con lo territorial, que ahí vuelvo a esta idea que yo traía también de que siempre la intersectorialidad es movimiento, porque en ese lazo, en esa construcción con lo territorial, que puede ser, cuando me refiero a territorial, estoy hablando de espacios donde cualquier persona se desenvuelve, puede ser una cuadra, puede ser lo territorial, puede ser un barrio, puede ser una región. O sea, en ese espacio territorial es necesario, ¿no es cierto?, que la intersectorialidad siempre vaya de la mano, o sea, siempre esté en constante movimiento, entendiendo y revalorizando, ¿no es cierto?, lo que sucede en ese espacio institucional, ya sea una organización, un referente territorial, ya sea redes comunitarias que generalmente hay en los diferentes barrios de la ciudad. Y un poquito a modo de ejemplo, y por ahí para ir ya dándote la palabra, Pau, yo le digo Pau en realidad porque nosotras compartimos una oficina de trabajo, entonces tengo cierta confianza, pero bueno, ustedes díganle Paula. Entonces, para ir cerrando a modo de ejemplo,
podría pensarse que les voy a traer un ejemplo concreto que trabajamos desde el Ministerio de Seguridad en coordinación con otros ministerios y con otras áreas. A principio de año se decide, ¿no es cierto?, una intervención llamada multiagencial, pero a raíz de mi conocimiento y de lo que les vengo exponiendo, tiene la característica de ser intersectorial en realidad. Entonces, se define una intervención entre múltiples ministerios y áreas en la zona de Grandoli y Gutiérrez, de la ciudad de Rosario, por los altos índices de violencia que la zona constituía. Entonces, y ahí podemos empezar a analizar cómo se define esta situación. En principio, por una problemática social compleja que atravesaba todo el barrio y la ciudad en su conjunto. Y ahí, ¿cómo se construyó? Se construyó desandándolo y aportándolo como más teóricamente en 3 niveles. Un nivel que es cómo se construye la intersectorialidad, también los abordajes. Es un nivel político, que es un nivel definitorio que evalúa la prioridad que tiene por ejemplo, una acción gubernamental, que constituye, ¿no es cierto?, podría ser pensado el gobernador, el intendente, representantes, los ministros o ministras. Entonces, ese nivel político define a raíz, ¿no es cierto?, de una agenda social compleja, define la prioridad. Porque hay otras zonas también complejas de Rosario, podría haber definido cualquier otra zona. Pero bueno, de los altos índices, la demanda social, a nivel político se define prioridad este sector. Este nivel político luego acude a un nivel técnico que tiene que ver, también lo venimos pensando en el área aún de coordinación, un nivel técnico que es quien organiza y coordina las diferentes acciones concretas que después van a ser ejecutadas. Siempre estamos pensando en coordinadores, organizadores de ese espacio intersectorial. Y luego, por último, que es por ahí lo más operativo, el nivel operativo, que tiene que ver cómo se produce, en dónde se produce lo territorial, o sea, en dónde se produce las situaciones concretas y quién recibe esa demanda y quién trabaja lo que se estableció en un nivel técnico y en un nivel político, o sea, los operadores, operadoras territoriales que trabajan en este nivel operativo y van conduciendo, ¿no es cierto?, también la intervención intersectorial territorial sobre todo. Por eso es siempre importante el lazo, ¿no es cierto?, con lo territorial, porque es lo que te permite también el movimiento en esa estructura que a veces a nivel político y a nivel técnico suele tener cierta rigurosidad, pero a nivel operativo va generando el movimiento hacia arriba. A veces, fíjense cómo lo pensamos, se baja desde si se quiere, en una forma más de arriba hacia abajo, pero después el movimiento se produce de abajo hacia arriba, con la intervención concreta, con la experiencia concreta, con el andamiaje de experiencia que esa propia intersectorialidad va constituyendo. ¿Y esto cómo se sostiene? Se sostiene con mesas de trabajo. ¿Cómo se genera el movimiento concreto? Se genera a través de mesas de trabajo semanales, donde se sienta el nivel operativo y sobre todo el nivel técnico a confeccionar direccionar nuevamente la linealidad que esa intersectorialidad, ese abordaje ante ese barrio tan complejo requiere. Eso para pensar por ahí cómo se construye, cómo operativamente se va generando intersectorialidad en las diferentes intervenciones complejas que requieren, ¿no es cierto?, cierta mirada multicausal de los diferentes fenómenos y problemáticas que se producen. Bueno, vamos a retomar algunas cuestiones que fue diciendo Natalia, más para pensar desde el lado del acompañamiento, ¿no? Si estamos hablando de intersectorialidad, decíamos, digamos, ¿no?, historizando también en relación al surgimiento del concepto, tiene que ver con la complejidad de las situaciones que estamos abordando, digamos, ¿no? Ya ustedes lo deben haber visto en el primer encuentro en relación a los marcos normativos. Por ejemplo, la misma ley de salud mental 26.657 define a la salud mental, ¿no?, como un proceso en el cual, vamos a decir, el malestar y el sufrimiento están incluidos dentro del concepto de salud, digamos, ¿no? En todo caso, dice su preservación y su mejoramiento en relación a la salud, porque también es eso, ¿no? ¿Cómo podemos pensar a la salud mental como parte de una política de salud?
no separado. Pero dice su concreción y mejoramiento tiene que ver con el acceso a derechos, ¿no? Desde ahí podemos pensar, bueno, también Natalia situaba el concepto de integralidad. No hay política, digamos, en relación diríamos casi que política pública, pero fundamentalmente que tiene que ver en relación a la salud, que no sea, que no esté pensada, digamos, desde una mirada integral, ¿no? Desde Carrillo a esta parte que decía, bueno, que los virus eran unas pobres causas, ¿no? En relación, tenemos que pensar cómo cualquier acompañamiento y cualquier política en relación al cuidado de la salud tiene que ser con todos y con todas, ¿no? O al menos con muchos. Decíamos que ustedes forman parte, muchas veces voluntaria o involuntariamente, pero toca, de esta primera intervención. Bueno, también ustedes son quienes van, digamos, a poder garantizar la accesibilidad, en todo caso, a ese derecho. ¿Qué es la accesibilidad? Pues, digamos, a veces se piensa, ¿no? Uno está la ley, ¿no? Pero en relación al acceso de las personas, de los ciudadanos y las ciudadanas a esa ley, depende, ¿no? De distintas cuestiones, en relación a la cercanía, por ejemplo, ¿no? De esa política pública o no, en relación a la comprensión de esa política pública o de ese derecho. Entonces, ustedes, que muchas veces son el primer contacto, por ejemplo, y vayámonos situando más en relación a este padecimiento subjetivo particular que estamos abordando en este encuentro, ustedes muchas veces son la primer cara, digamos, ¿no? Como la primer cercanía, pero la lógica que les proponemos, digamos, en relación a la capacitación es que puedan pensarse como parte, ¿no? Como en el marco de una intervención en conjunto con los diferentes sectores, que después seguramente van a estar acompañando quizás eso, con distintos saberes técnicos, ¿no? Pero a priori, esto que situábamos antes, no hay ninguna disciplina que vaya a saber de antemano qué es lo que le está pasando, por ejemplo, ¿no? A ese otro o a esa otra que estamos ahí acompañando. Por eso traíamos por ahí este recorte para que ustedes puedan pensar, porque muchas veces si no pareciera que se genera como una demanda más, ¿no? Bueno, ¿yo qué tengo que ver o por qué yo también voy a tener que hacer, no sé, de psicólogo o de psicóloga, digamos, ¿no? No se trata de eso, se trata de poder pensarnos en el marco de una intervención en conjunto, se trata de poder sabernos hacedores también de esa política pública y de hacedores del cuidado, ¿no? Pensando también a las fuerzas de seguridad en ese marco, ¿no? En las lógicas de cuidado. Y cómo poder prestar esa primera escucha empática, decíamos antes, ¿no? Que no genere, digamos, de antemano un valor en relación a lo que al otro o a la otra le pasa, porque ahí hay algo que quizás sí, digamos, no sé si más específico, pero bueno, es cómo pensamos y cómo entendemos la dimensión de la verdad, ¿no? Un mismo acontecimiento no va a ser decodificado por cada uno y cada una del mismo modo. Hay algo que tiene que ver con parte de la historia, digamos, previa de cada uno y cada una, pero sí que hay una dimensión de verdad, que eso que le pasa le está pasando de verdad, que eso que relata la persona lo vivencia así. Entonces, digo, nosotros cómo podemos ofertar en ese momento, ¿no? Que quizás puede ser el primero y bueno, muchas veces también como la última chance en relación a una amenaza de suicidio, cómo podemos ofertar con los límites que tenemos, ¿no? Con los límites de que no podemos todo, de que muchas veces no sale como uno quisiera, pero cómo podemos ofertar ahí un espacio para que esa persona pueda, vamos a decir, expulsar o empezar a hablar algo de ese malestar. ¿Cómo no acallar? Este ejemplo o este relato, digamos, este recorte clínico, traía, digamos, nos parecía importante poder traerlo porque, bueno, se trata muchas veces incluso de una escucha activa, pero de una escucha que a veces no tiene palabras, porque uno, ¿qué le puede devolver al otro, no? O a la otra. Pensemos, si ustedes ven las estadísticas en relación al padecimiento subjetivo que es el suicidio, es
la primer causa, digamos, en relación a los mayores y a las personas mayores de 70 años y en relación a los jóvenes entre 16 y 20 años es la tercera causa, ¿no? Hay algo del sentido, y cuando digo sentido en realidad no es unívoco, ¿no? Nosotros estamos habitados, digamos, por suerte, ¿no? Por muchos sentidos en nuestra vida, que son también lo que nosotros vamos diciendo que conforman la identidad, ¿no? Distintas instituciones que nos atraviesan, distintos anhelos y deseos que nos atraviesan, y eso va dando, vamos a decir, como el sentido o los sentidos a este camino que, bueno, que es la vida. Pero hay algo de eso, ¿no? Que muchas veces se diluye, ¿no? Pensaba esto, primer causa en relación a los adultos, digamos, de 70 años o en donde más aparece, ¿no? Bueno, podemos pensar que hay algo, por ejemplo, del trabajo como eje troncal, ¿no? Organizador de la vida, que en ese momento, evidentemente, en relación, por ejemplo, bueno, a la presencia, ¿no? de lo físico, a la presencia del desvalimiento muchas veces, digamos, de los cuerpos, pero sobre todo me parece en relación a este organizador que, bueno, que ya no está, cómo genera un sinsentido muy fuerte como para que alguien, digamos, no le encuentre lo que se le dice el gusto a la vida, ¿no? La capacitación comienza con el rescate del saber silenciado, el que se padece solo o sola, el que agobia y no alivia ni cura. Capacitarse es animarse, es rescatar y potenciar las capacidades latentes. Implica sopesar que muchas veces nuestros mecanismos de defensa naturalizados contra el sufrimiento que nos provoca el sufrimiento del otro no hacen más que cronificar situaciones, agravando el daño propio y ajeno. En este sentido, también este espacio, como la posibilidad de poder trabajar, retrabajar y poder dialogar con otros y otras nuestros compañeros, ¿no? Esto también forma parte, digamos, de la integralidad del acompañamiento. Acompañar y dejarse acompañar, ¿no? Muchas veces son situaciones, la complejidad de la situación que decíamos, bueno, que tiene que ver con la necesidad de abordarlas intersectorialmente, también dejan marcas, ¿no? Hacen huella en relación a la propia subjetividad, ¿no? De cualquier trabajador y cualquier trabajadora. Por eso también, no es solamente en relación a la situación, ¿no? A ese otro o a esa otra que vamos a acompañar, sino también de pensarnos nosotros y nosotras mismos dentro también de esa misma red de contención. Cómo podemos elaborar colectivamente algo de este malestar que nos pasa, digamos, a todos y a todas, y que también, si hay algo de eso que no lo elaboramos, no le damos un lugar, ¿no? Pensemos, estamos diciendo, bueno, para acompañar una situación de este padecimiento subjetivo necesitamos realizar una escucha, digamos, ¿no? Ofertar una escucha que no invada, una escucha que le dé al otro el lugar del estatuto, digamos, de verdad, ¿no? De que eso que le pasa, evidentemente le pasa, que eso, creer que eso que nos está contando es así, que lo está vivenciando de ese modo. Y es esa misma, vamos a decir, esa misma dimensión que también necesitamos nosotros en relación como trabajadores y trabajadoras del Estado y en general, ¿no? Como ese espacio para poder alojar ese malestar también tiene que ser con otros y otras, porque no tiene que ver con un abordaje singular. Nos han contado, digamos, determinadas situaciones en las cuales, bueno, a veces uno en ese momento no puede y lo tiene que poder decir, ¿no? Que no está pudiendo acompañar, por ejemplo, que no puede escuchar algo de ese sufrimiento del otro. Entonces, ¿cómo aparece el compañero o la compañera pudiendo alojar algo de esto, ¿no? O a veces, bueno, uno podría decir, no sé si puedo estar horas, digamos, ¿no? Esperando algo de esto, digamos, en relación al recorte clínico que veíamos, pero bueno, es necesario. Entonces, ¿cómo podemos contar con otros y con otras en todo caso para que, bueno, puedan
sopesar las otras, digamos, actividades o poder no hacernos como esto de la posta y que pueda retomar otro. Muchas veces también lo que pasa es que, bueno, uno genera ahí una transferencia, ¿no? Este término quiere decir, digamos, como vamos a decir, un vínculo de confianza, un vínculo que implica cierto hasta afecto, ¿no? Porque uno aparece ahí en un momento de la vida muy delicado del otro, en un momento, en un cimbronazo, o decía Persia, en este momento de aturdimiento, ¿no? Pensábamos en relación al acompañamiento también de los familiares, que muchas veces nos toca hacer tanto, vamos a decir, previo, ¿no? O en lo que se constituye como una amenaza de suicidio y cuando, bueno, si hay algo de eso que se efectiviza. Fíjense la dificultad hasta para poder nombrarlo, ¿no? Que se efectiviza, digo, es difícil cómo acompañar esas situaciones. Pero bueno, cómo acompañar a la familia del mismo modo, ¿no? En relación a ofertar este espacio para que el otro pueda hablar, para que el otro pueda expresar su malestar, para que el otro no... La tentación, digamos, ¿no? Es acallar el malestar, digamos, de intentar que todo esté bien enseguida, digamos. Pero hay algo de ese malestar y revisen sus propias experiencias, ¿no? Que lo que no se dice retorna en otros momentos, retorna en otras acciones, pero bueno, hay algo de elaborar este malestar también colectivamente que genera un alivio, porque si no pensamos, digamos, que tiene que ver con cuestiones singulares, ¿no? Con que esto que me pasa a mí no le está pasando a otro. Fíjense, ustedes vieron en alguna de las otras clases también cómo la problemática del suicidio, digamos, tiene que ver con dimensiones subjetivas singulares y también a veces colectivas, ¿no? Uno no, digamos, no se oficializan o se oficializan pero no se divulgan los datos de suicidio, digamos, en los medios de comunicación, justamente porque, bueno, hay varios estudios que dan cuenta, digamos, de cómo poder comunicar algo de esto, pero sin generar lo que se denomina burdamente efectos de contagio, digamos, ¿no? Pero en las épocas de desempleo, como hay algo de esta problemática que aumenta, lo hemos visto a principios de 2016, lo hemos visto en los 90, lo hemos visto en el 2001. Entonces, digo, hay dos dimensiones, ¿no? En relación al padecimiento subjetivo, que puede desembocar en un suicidio, ¿no? Singular, porque, bueno, no cualquiera, digamos, lo hace, pero también está atravesado por lo histórico social, y es desde ahí que muchas veces, digamos, en esto de construir y reconstruir el sentido, digamos, ¿no? Ese gusto que decíamos por la vida, que tiene que ver con recomponer un poco lo del tejido social. Ahí también nosotros veíamos otro de los conceptos, que es el de derivación, ¿no? Esto lo trabajamos mucho desde cualquier equipo de trabajo, digamos, ¿no? Pensando en la fuerza de seguridad, pensando en equipos de salud, pensando en equipos de educación. Cómo articular con otros no quiere decir dejarle al otro, digamos, ¿no? Y soltarlo, ¿no? Cómo no hacer la posta y para desentenderse de eso, sino que el concepto de derivación implica que nosotros podamos garantizar y acompañar esa accesibilidad, ¿no? Hay un juego, digamos, que es, bueno, la derivación no es dejar a la deriva, digamos, ¿no? No es que el otro se encargue y yo me desentiendo, sino porque esto que situábamos al principio, bueno, muchas veces hay algo una pequeña transferencia, un pequeño vínculo que, como ustedes se acercan, digamos, ¿no? En estas primeras intervenciones, bueno, que queda como establecido, digo, y ustedes no pueden correrse quizás, ¿no? Como de referencia, por ejemplo, a ese familiar o a esa que bueno, que generó o que recibió en ustedes, digamos, ¿no? Algo de esta contención. Entonces, ¿cómo poder trabajar con el concepto, digamos, entendiendo esto de derivación, como, vamos a decir, la articulación? No se trata de pasar en posta, sino de poder trabajar en conjunto y garantizar fundamentalmente ese acceso, ¿no? Ese acceso a
salud, ese acceso a un espacio, digamos, a distintos espacios que van a ir construyendo, porque si hay algo que decíamos al principio de este sinsentido, bueno, se va construyendo en relación a las distintas identidades, digamos, ¿no? De los distintos objetos culturales, objetos educativos, objetos que son los otros y las otras, que nos van, bueno, generando, digamos, ¿no? Como este reencuentro en relación a lo vital. Bueno, concluida ya este cuarto encuentro, este módulo, esperamos haber sido claras y si no, bueno, quedamos a disposición y agradecerles, ¿no es cierto?, también el compromiso y las ganas de escucharnos, así que hubiese sido presencial, hubiese sido distinto, que es lo que nos gusta, pero bueno, al menos en tiempos de pandemia no perdamos estos espacios también de encuentro y de reflexión ante las diferentes problemáticas graves que nos atraviesan. Bueno, quedamos a disposición y al encuentro en relación a los foros y bueno, nosotras que trabajamos ahí en el ministerio nos tienen más cerca todavía. Muchas gracias por escucharnos.